Desde que empiezas a trabajar en un guión hasta que estás filmando la película pasa muchísimo tiempo. En el mejor de los casos, un año, año y medio. A veces es mucho más. En mi caso, usualmente han sido 4 o 5 años. De hecho, la película que acabo de terminar de rodar empezó a escribirse hace 7. Durante ese tiempo de espera, te armas la película en la cabeza una y otra vez. Te imaginas cada escena, piensas en por qué ese momento es importante, por qué debes filmarlo de cierta manera, con un cierto punto de vista, con una cierta atmósfera, un estilo visual. Y ese proceso es lo que te mantiene a flote durante tiempos tan estirados, tan largos. Hasta que llega por fin el día en que ya vas a filmar. Viene la escena clave para tu protagonista. El momento cuando se quiebra, cuando te muestra su lado débil. Además de un momento clave para entender lo que está sucediendo en la trama y cómo se desarrolla ya al final de la película. Tienes una expectativa muy grande acumulada. La noche anterior duermes poco, estás revisando tus apuntes, los que hiciste en todas las etapas, primero cuando estabas todavía escribiendo el guión, luego los que hiciste con todo tu equipo creativo, y todo parece estar bastante bien. De repente, te enteras que hay un problema en vestuario. Bueno, no es realmente un problema en vestuario, es un problema con tu actor que se manifiesta en una pelea con la vestuarista. Te acercas y te enteras que tu actor se acaba de pelear con su esposa y que la noche anterior durmió en el sofá de un amigo. Se fue de la casa. Y lo último que tiene en la cabeza el día de hoy es la escena que le dio sentido algún día al guión que escribiste. Ya has perdido mucho tiempo el día de hoy y no tienes ya las 3 horas que estaban previstas para rodar esta escena. Querías hacer la escena en 4 planos, todos absolutamente necesarios. Y sabes que en 1 hora 45 vas a alcanzar a hacer a lo mucho 2. Te engañas a ti mismo, le dices al asistente de dirección que bueno, que sí van a ser 3, por lo menos. Él te recuerda que si te demoras más no vas a llegar al famoso atardecer que insististe querías filmar y con el que vas a cerrar la película, y ese atardecer pues no perdona un atraso. Además, el actor se sube a un avión el día de mañana y si no concluyes la escena hoy, pues la perdiste. De repente ya no estás pensando en lo importante y lo poético que querías lograr y fotografiar. Ahora solo estás pensando en qué cosas necesitas filmar para que la escena haga sentido todavía y la película se entienda. Mientras intentas concentrarte, te llueven las preguntas de tu equipo. Aparte de la frustración y rabia personal que sientes, tienes ahora 25 personas que no pueden continuar con su proceso hasta que tú no les des respuestas y necesitan eso para que podamos filmar la escena y continuar con el trabajo. Te sientes abrumado, solo quieres esconderte en un agujero y no entiendes cómo un día que prometía tanto se convirtió tan rápido en una pesadilla. No solo no quieres dejar colgados a tu equipo, a tus productores, a tus financieros, que además no sabes si van a volver a confiar en ti, pero tampoco quieres fallar en la película, a la cual supuestamente te debes más que a ti mismo. Al menos eso lo dijiste tú mismo en la prensa. Y lo que pasa es que un rodaje es eso, y ha sido eso en las 6 películas que he hecho hasta ahora. Es una locomotora en marcha que te pisa los talones en cada momento y que no puede ser frenada sin un desastre mayor. Nunca hay suficiente tiempo para la escena que quieres filmar. Maldices el haber aceptado acortar el tiempo previsto para esa escena. No solo hecho, fuiste tú mismo el que sugirió que podían hacerla en menos tiempo porque tu ambición, querías filmar una escena adicional, y soberbia, pensaste que lo ibas a lograr, te convencieron de que era posible lograr lo imposible. Mientras maldices todo, empiezas a montar la escena y las cosas no están funcionando también. Te das cuenta por enésima vez que por algo planeaste la escena en 4 planos y no en 2. Necesitas la ayuda del actor para replantear un poquito el diálogo y comprimir ese momento, pero obviamente la cabeza del actor está en otro lado. Además, él tiene un diálogo que no le funciona, que a ti te parece particularmente importante, te sugiere ideas, pero sientes que están yendo por otro camino. De hecho, sabes que ese diálogo no lo vas a cambiar. En realidad, piensas que lo que te pasa es que estás encadenado por la cámara. Siempre pensaste que esta escena se iba a filmar con un dolly y ahora ese dolly te está impidiendo llegar a verle la cara del personaje al final del plano, lo cual también era importantísimo. Quieres apoyo de tu fotógrafo, pero pues él también se da cuenta que estamos entrando a un callejón sin salida y está ocupado solucionando y anticipando sus propios problemas. Miras a tus productores, quienes intentan aparentar que todo está bien, pero está clarísimo que su lenguaje corporal delata un altísimo nivel de angustia. Entonces empiezas a depurar y mientras piensas en lo esencial,
haces un recorrido mental de lo que ya has filmado y analizas de esa película, no la que escribiste originalmente, la que estás filmando ahora. Ya con el tiempo encima y toda la presión del mundo, te abstraes por un ratito más y de repente empiezas ya a concretar las cosas. Pero no concretas en base a algo abstracto e idealizado. Tu trabajo ahora se basa en lo que estás filmando, en lo que tienes al frente tuyo. Tomas riesgos, riesgos cinematográficos, riesgos de narrativa, riesgos actorales, riesgos que llegan porque es el momento de jugártela el todo por el todo. Y de repente te das cuenta que la escena no solo que funciona en dos planos, sino que es mucho más potente y efectiva así. ¿Recuerdas la frase de Walter Gropius, el arquitecto fundador del movimiento Bauhaus? Lograr el mayor efecto posible con la menor cantidad posible de medios. El diálogo que le molesta al actor justo es lo que le está bloqueando al momento esencial de la escena y te das cuenta de repente que la clave es eliminarlo. Solo tú concientizas lo difícil que es sacar ese momento. Fue algo que te dijo tu padre en un momento fundamental de tu niñez, algo que nunca habías contado a nadie. Y ya con la locomotora encima, de repente te das cuenta que ese diálogo no pertenece y nunca perteneció en esta película. Te sientes liberado y por fin puedes empezar a filmar la primera toma. Es muy extraño que un obstáculo que no parecía no parecía tener nada que ver con la película, de repente te lleva a descubrir un problema de fondo acerca de la esencia misma de tu historia. Vas modificando cosas aquí y allá y ya la cosa avanza. Siempre hay un momento muy torpe cuando empiezas a colocar a cada actor en su lugar y tratas de que fluya la puesta en escena. No quieres que todo parezca forzado. Tu estrategia para lograr esto es darle a cada miembro del equipo lo que tú crees que es lo mínimo suficiente de información para llevarles a que ellos mismos sean los que te proponen las ideas, así las sientes un poco más válidas. Te sientes también un poco menos observado y un poco menos juzgado. No es que de verdad te estén juzgando, sino que desde que empezaste a hacer cine has sido inseguro y con cada reto nuevo piensas que el mundo ya se va a dar cuenta de que en realidad eres un fraude. Hasta que llegue el momento donde todo se destraba y la escena fluye por fin. No sabes cómo, pero lo logras. En el segundo plano, que ya estás corto de tiempo, igual tomas un par de riesgos innecesarios, casi arrogantes, pero sales ileso. Y cuando estás filmando ya el famoso atardecer, te das cuenta que es muy posible que esa toma no haga falta en el corte final de la película. Te callas y decides no contarle eso a nadie. Eventualmente, cuando todo termina, dices, por algo pasan las cosas. Porque por alguna extraña razón, la escena que filmaste en medio de tanta crisis y tanta angustia, casi siempre es mejor que lo que habría sido la escena que tenías planificada. Y eso es algo que nunca deja de sorprenderme. Hace años vi una entrevista con Roman Polanski sobre cómo para él lo más fascinante de hacer cine es ver el proceso de lo que era la película que él tenía en la cabeza originalmente versus la película en la que se está convirtiendo mientras la filma. Recuerdo haber pensado en ese entonces en lo interesante de ese proceso y del proceso creativo en general, pero sin haberlo vivido antes dentro del cine. Cuando hice mi primera película, Ratas, Ratones, Rateros, me di cuenta de que muchas decisiones importantísimas se fueron tomando en base a problemas, a obstáculos, a falta de recursos, pero lo interesante es que estas decisiones no le hicieron daño en absoluto a la película. De hecho, la enriquecieron y le dieron algo único. El planteamiento de la escena de la persecución en el cementerio, por ejemplo, cambió radicalmente cuando el protagonista, Carlos Valencia, se jodió el tendón al pegarse el salto al inicio de la escena donde se escapa desde un balcón en Guayaquil. Carlos, después de esa caída, no iba a poder correr, no iba a poder hacer ningún esfuerzo físico y la escena que teníamos que filmar iba de eso, justamente. Lo máximo que podía hacer es entrar o salir de cuadro pretendiendo que llegaba o se iba corriendo con todo el impulso del mundo. Teníamos a un doble que se parecía muy poco a Carlos, entonces solo funcionaba muy de lejos y pasando muy rápido. De repente, o sea, no podíamos estar con él, no podíamos estar con el protagonista en su escena introductoria. Con Matt Jensen, el fotógrafo, de repente nos vimos forzados a cambiar de estrategia y a cambiar de perspectiva. En vez de hacer que la escena sea cerca del ángel corriendo y gente que le persigue, íbamos a ir con los matones que estaban atrás de él y de esa forma se le iba a cambiar un poco el esquema y podíamos trabajar con nuestro problema. El momento en que el matón salta encima en que Ángel salta encima del matón y le dice su línea, ahora sí estamos a mano, hijo putas.
es la primera vez que empezamos a entender la dinámica del ángel y no sabemos si es el bueno o el malo de la película. Y es algo realmente, es un gran momento para introducir al personaje. Sin todos los problemas que tuvimos, no hubiéramos llegado a ese momento de esa misma manera. Y creo que eso es algo con lo que ganó la película muchísimo. Ratas fue desglosada plano a plano, salvo algunas excepciones, fui bastante fiel al plan original. Sin embargo, pienso todavía que las mejores escenas fueron las que se improvisaron, las que se alejaron del plan original. La confrontación final entre Ángel y Salvador, por ejemplo, estaba planteada en 20 planos. Supongo que cuando desglosé estaba asustado de que los actores no logren llevar a la escena al nivel de intensidad a la que tenían que llegar y quise suplir eso con artificios. Menos mal me equivoqué, porque esa escena funciona como está, en un plano secuencia, filmado así, dividido en 3 partes en edición. No recuerdo cuándo fue la primera vez que escuché las famosas palabras menos es más. La verdad es que no me di cuenta de su verdadero significado hasta el momento en que hice mi primera película. Es increíble la cantidad de redundancias que tienes en el guión y redundancias que filmas. Lo único que logras con esas redundancias es quitarle fuerza a tu historia. Y no es que uno no tenga la capacidad de ver esas redundancias desde antes, pero siempre la película es distinta cuando la tienes todavía en tu cabeza versus cuando ya la empiezas a filmar. En Crónicas nos reunimos a desglosar la película entera con Quique Chedia, que es el fotógrafo, pero desde un inicio acordamos que habrían 2 escenas que dejaríamos abiertas y libres para plantearlas del día de rodaje, para trabajar en base a lo que nos den los actores y la acción. Esas escenas eran las entrevistas entre Manolo y Vinicio y el linchamiento. A mi modo de ver, son las escenas mejor logradas de la película. Es que sabíamos que ambas escenas tenían una gran complejidad y preferimos trabajar con todos los elementos frente a nosotros. Obviamente, eso te pone un nivel de presión muy, muy grande encima, porque además sientes que estás improvisando, ¿no? Y todo el rato sientes que no estás preparado. Cuando no es así, en realidad vienes planificando la película ya por años y lo que estás es ejecutando con los elementos que tienes al frente tuyo. Simplemente es demasiado complejo lo que estás armando y necesitas verlo frente a ti para entender qué funciona y qué no funciona. En mi propio oficio como director, solo me di cuenta gradualmente de que cuando dejo que mi trabajo sea guiado por lo que tengo al frente mío, este es mucho más vivo y potente. Cada paso que uno toma durante el desarrollo y la preproducción de una película tiene que ver con ser fiel a la esencia de lo que estás contando. Y para lograr eso, se necesita desprenderse del ego propio y permitir que sea la película la que te guíe. Es esencial perderle miedo a los obstáculos y a los retos. Mejor aún, es esencial usar ese miedo. Son los obstáculos los que te obligan a reinventarte y a reafirmarte. Mirando para atrás, me doy cuenta de que poco a poco he ido encontrando lo que me pide cada película. Y eso incluye varios momentos de incertidumbre que te conducen a la catarsis en la cual encuentras de qué va la cosa. Cada película te lleva por caminos distintos, es importante dejarse llevar. Con Rabia aprendí a ser absolutamente milimétrico y preciso, y eso se siente en la pantalla. Hubieron momentos donde esa misma precisión me volvió loco, y Pescador, que viene inmediatamente después, surgió en parte por la necesidad de libertad después del encierro de Rabia. Para alguna gente de la industria afuera, Pescador fue vista como un retroceso. Era una película más pequeña, de regreso en mi país después de haber hecho Rabia en España. Un paso para atrás en cierto sentido, como si estaría haciendo una segunda ópera prima. Para mí, sin embargo, fue una película importantísima en cuanto a definir mi metodología como director y me permitió jugar con la improvisación en varios niveles. En Pescador mismo teníamos una escena que para mí era importantísimo. Era la primera vez que Blanquito subía a la sierra y veía un nevado. Había un diálogo muy bonito acerca del Chimborazo entre él y Carlos Valencia. Y desde un principio, pues, yo tenía mucha fe en esa escena. Pero también desde un principio sabía que el Chimborazo es caprichoso, que no se deja filmar así nomás. Y después de un día entero de haber estado cazándole con los actores y tratando de ponernos en el sitio donde se iba a despejar, que pues nunca sucedió, de repente empezó a caer la peor niebla que yo he visto en mi vida y de repente me di cuenta que la escena del Chimborazo nunca iba a suceder. En cosa de minutos planteamos la escena de Blanquito poniéndose todas las camisetas que tiene en la cajuela del auto para el frío y de repente se volvió una escena no acerca de un momento ni de un lugar específico del Ecuador, sino acerca del personaje y del personaje no pudiendo estar o no perteneciendo al sitio a donde está yendo, ¿no? Finalmente, en Europa Report, que fue la película que hice en Estados Unidos,
Esa peli me llevó en cambio a un proceso tal vez a lo más liberador de todo. La película era un falso documental y como tal requería de un falso autor. Había un documentalista ficticio, pues que nunca se lo menciona, pero que es quien está editando esta película, y eso hacía que tenga que tomar las decisiones de por qué se cuenta la historia como se la cuenta, por razones mucho más científicas que estéticas o cosméticas. De alguna forma yo era una pieza más del rompecabezas y eso me permitió dejar el ego a un lado y crear en base a lo que realmente pedía la historia que se estaba contando. En realidad, la improvisación para mí es un proceso de adaptación más que otra cosa. Una vez que tomaste tus decisiones grandes, ¿quién va a estar frente a la cámara? ¿Cuáles son tus actores? ¿Y dónde vas a filmar? Son las dos decisiones claves, yo creo que en cualquier película. De ahí tienes que vivir con ellas y con sus consecuencias. Eliges un actor por un tema de instinto, ves algo que le da vida de repente al personaje, pero luego tienes que trabajar con los problemas de ese actor, con las cosas que tal vez no cuadran, con las cosas que tienes que ir moldeando para que funcione mejor el personaje. Y a veces justamente tienes que modificar elementos de una escena o del personaje entero para que ese personaje funcione de verdad. La cantidad de veces que he cambiado de edad de los personajes, de dónde vienen, de cuál es su situación para que cuadren mejor con el actor es prácticamente en casi todas las películas. Y eso no tiene nada, absolutamente nada de malo. Estás permitiendo que tus piezas funcionen mejor con el todo. Cada elemento finalmente va a fortalecer a la película y al adaptarte los elementos funcionan juntos. Eso siempre termina ayudándole a la película. Cuando estás con el locomotor encima, es tu instinto el que toma la decisión. Y tu instinto sabe. Alguien me dijo alguna vez que uno no aprende a hacer cine, pero sí aprende a hacer la película que está haciendo. Siempre he creído que si uno pudiera hacer exactamente la película que tiene en la cabeza al iniciar el proceso, esa película sería una colección de influencias y un reciclaje de cosas que ya has visto en otras películas. Solo cuando te enfrentas a tus propios obstáculos y limitaciones, empiezas a desarrollar lo que le va a hacer única y especial a tu película. Gracias. Bueno.